Trabajando la producción. Vamos a ver hoy algo de gramática. No estoy regresada a este tema porque no lo mencioné, no lo he mencionado y es un tema muy importante de la parte nominal de la oración. Estoy hablando de gramática. Correspondería a unidad 4, ya estamos en unidad 5, pero bueno, vamos a regresar un poquito a esta parte. Hoy voy a hablar sobre esta palabra que se llama aposición y esta que se llama vocativo. Ambas tienen una relación directa con este elemento de la oración, que como ustedes saben es de quién se habla en oración, o mejor dicho, quién realiza una acción en la oración, ¿no? Recuerden que la voz activa nos indica que primero va a estar externo y luego va a estar predicado. La voz pasiva va a ser el verbo, el objeto directo, el verbo, y luego el sujeto pasaría al paciente, ¿no? Bueno, en este caso, pues, son ciertas posiciones que tenemos de una voz de la oración. Bueno, ¿qué es la posición? Oposición es una posición gramatical que incluye los elementos un ejemplo general, ¿no? Tenemos una clasificación de aposición, tenemos la posición explicativa, la posición específica, especificativa, tenemos la posición explicativa, bueno, está. Okay. Y el vocativo, por otra parte, una explicación sobre un sujeto, es una explicación sobre el sujeto. Vamos a ver aquí. Okay, por ejemplo, tenemos aquí el vocativo, como pueden ustedes observar. Bueno, en pocas palabras, la posición nos va a otorgar características. Y el vocativo, vamos a llamarle así, cuando nos va a indicar un nombre, ¿sí? Como punto de partida, ¿no? ¿Por qué es una característica decir que es espinal? Bueno, porque realmente el núcleo del sujeto en esta oración, mi tío, el espinal es tío, ¿verdad? El espinal es la posición. Y en el vocativo, en este caso, no va a ser sujeto doctor. No es sujeto doctor. Doctor es un vocativo. Porque es para llamar la atención, o para, mejor dicho, explicar a quién se está dirigiendo el hablante, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué hago, doctor? Doctor es vocativo. Teresa, ven aquí. Teresa es vocativo. Y además acá esta expresión está en voz imperativa. Y recuerden que en la voz imperativa no hay sujeto explícito. No lo hay porque es una orden. En ese sentido, tenemos este tipo de palabras que es la posición. Ahora bien,
uno nos explica cómo es algo, o de dónde es, o qué características tiene, o de dónde proviene, ¿sale? Nos va a dar características, y otro nos va a dar únicamente atención hacia lo que, hacia quién me estoy dirigiendo, o hacia lo que me estoy dirigiendo. Si yo también digo, gato, bájate de la mesa, pues es vocativo porque me estoy dirigiendo al gato, ¿no? Una persona tiene que ser un humano. Entonces, por ejemplo, la siguiente oración. La horchata de arroz. ¿Cuál es el núcleo en esa parte nominal, en ese sujeto, la horchata de arroz? ¿Sujeto? Núcleo del sujeto, la horchata de arroz. ¿Núcleo del sujeto? Horchata nada más, horchata, porque de arroz es aposición. Ajá, aposición. Característica de la horchata, pues el arroz, hay horchata de coco, ¿no? Hay horchata de otras cosas, o no, nada más de arroz. Sí, hay horchata de coco. De nuez. De nuez también. Bueno, entonces a la posición es básicamente, otro ejemplo de aposición, por ejemplo, si yo dijera, por ejemplo, Lope de Vega, dramaturgo del siglo de oro, escribió más de 1500 obras de teatro. Lope de Vega es él, y luego entre comas, dramaturgo del siglo de oro. ¿Qué es dramaturgo del siglo de oro? ¿Es una aposición o vocativo? Es una característica de Lope de Vega, ¿no? Entonces es una aposición. Si yo dijera, Lope de Vega, escríbeme un soneto. Vocativo, exactamente. ¿Cómo te llamas? Sí. Laisha. Ahí le pregunté, bueno, eso no algo. Laisha, lee el siguiente texto. Es un vocativo, muy bien. Laisha, la alumna del Cobao Plantel 02, ¿eres el Cobao? Bueno, me equivoqué ahí en el ejemplo, pero ahí te estoy haciendo yo uso de qué, aposición o vocativo. Aposición, muy bien. Se queda bastante claro así con los ejemplos, ¿verdad? No hay duda de esto, o sí hay duda. Por ejemplo, el mejor arroz que he probado en mi vida es el de mi mamá. Ahí ya cambié la posición, pero es que aposición y es explicativo. Estoy escribiendo cómo es el arroz de mi mamá, que es el mejor que he probado. Por otra parte, si yo dijera, mis hermanas, Julia y Patricia, son personas muy atentas, aposición o vocativo. Aposición, sin duda alguna. Ahora que yo digo, Julia, Patricia, les habla mamá, vocativo, ajá. Bueno, en esos ejemplos últimos que les acabo de mencionar, no lo puse tan cuadrado como lo presenté aquí. Se dan cuenta que me lo dudaste un poquito porque no llevo el orden, ¿verdad? Entonces aquí te vas a enfocar en características, ya sea de dónde es, ya sea cómo son, ya sea edad, etcétera, etcétera. Y aquí te vas a enfocar en qué más menciones. Es muy importante el tema de vocativo y la posición, ¿no? Son palabras que funcionan de manera no independiente porque son parte del sujeto, ¿no? Entonces aquí les comentaba yo que aquí va a estar en qué modo. Imperativo, ¿verdad? ¿Y qué es el imperativo? Dar órdenes. Eso es el imperativo. Y el vocativo va a estar en imperativo. Y la posición, pues va a estar en un sentido más indicativo. ¿Sale? Indicativo. Básicamente es como una aclaración de la posición. Aclaramos quién es el sujeto
cómo es el objeto y así, ¿no? Vamos a hacer una aclaración. Generalmente va entre comas. Por ejemplo, aquí puse mi tío, coma, el de espinal, coma. Y ya no seguí la oración, pero podríamos seguirla así. Es muy chido, a ver, dice aquí muy chido. Mi tío, coma, el de espinal, coma, es muy chido. Aposición del tipo que explicativo o especificativo. Explicativo porque explico cómo es. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy con ustedes acá, ustedes son un grupo de un conjunto, son un colectivo de qué, ¿cómo se llama el colectivo? De alumnos. Alumnado, ¿se acuerdan de eso? Ya se les olvidó los colectivos. Colectivo de pesa, ¿no? Veces. Colectivo de ovejas. Colectivo de elefantes. ¿Seguro? Sí, nada. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí, iba a ponerles un ejemplo de esto. Ah, claro, claro, claro. Supongamos que hay una jauría, hay varios perritos. Bueno, aquí está, el perro negro. El de manchas blancas es muy bravo. De un conjunto lo hago yo especificativo. Aquí como ya puso un nombre, en un nombre, mi tío, el espinal, es explicativo. Y aquí el perro negro de manchas blancas es muy bravo, es específico, especificativo. Por ejemplo, si yo digo medicina, es general, ¿verdad? Medicina, el concepto medicina es general. Cardiología es especialidad, me van a decir, específico, ¿no? Ya es específico. De la cardiología supongo que hay otras subespecialidades, no sé, ¿no hay? Cirugía, no sé qué, bueno, pueden haber más cosas, no sé. Mientras más específico alguna información, más especificativo, mientras explicas nada más, pues es explicativo, ¿no? Haremos un ejercicio de estas oraciones para ver qué tal nos fue, cómo le agarramos. ¿Están listos? En Zoom, ¿cómo van? Aposición y vocativo, un tema muy importante que me salté abruptamente. ¿Pero por qué? Porque viene un ejercicio que les voy a mostrar y tendrán que responder si una oración que viene por ahí es de aposición o vocativo. ¿Dudas? Agua. Aquí hay una clave bastante clara con lo del sujeto. Estoy diciéndoles, cuando una persona dice algo, no hay sujeto explícito. No hay sujeto explícito porque no hay alguien que realice la acción, sino alguien lo está diciendo. Entonces ahí, aguas con la voz imperativa, porque no hay sujeto explícito. Se no saben atrapear. Si dice, por ejemplo, Miguel, tráeme la escoba, y te dice, indica el sujeto en la siguiente oración. A, Miguel, B, escoba, C, el sujeto es implícito. O el sujeto es nominal, tú vas a elegir el implícito, ¿no? Porque no sabemos quién lo dice. ¿Se acuerdan que el sujeto implícito es que desconozco quién hace la acción? Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos aquí el primer ejemplo que dice, chicos, coma, a comer. El siguiente ejemplo dice así. Anda, Pepe, cállate un ratito. Un rato. Luego, ¿cómo te va, colega? Luego, Lisboa, capital de Portugal. Está a orillas del Tajo, que es un río, o mar, bueno, no sé si es mar o río. Luego,
Bien, vamos a ver este ejemplo que puse aquí. Vamos a resolver problemas. La primera es sencilla. Chicos, a comer. Bastante claro que chicos es chicos es vocativo, ¿verdad? ¿Sí o no? Luego, anda, Pepe, cállate un rato. Es vocativo también. Luego, ¿cómo te va, colega? Es vocativo. Bueno, y luego, Lisboa, coma, capital de Portugal, coma, está a orillas de aposición. Muy bien. Quiero hacer una aclaración por ahí. Ahorita te voy a decir qué pasó. Aposición. Andrés Manuel, presidente de México, es muy criticado. Aposición. Y luego, dime, Javier, ¿dónde pusiste las llaves? ¿Seguros? Sí, claro. Muy bien. Perfecto, perfectísimo. A ver, por ejemplo, si yo pongo aquí Felipe II. No sé si es de España, pero pongo de España. Rey de España, shalala. Aquí tenemos una aposición de tipo especificativo. ¿Por qué? Porque hago la diferencia de dónde es este rey y qué es el nombre Felipe, que es un rey, ¿no? Estoy haciendo la especificativo, esa información. Entonces, el ejemplo que yo les daba de el agua de horchata, pues esta posición igual es explicativa, porque estoy explicando de qué es la horchata, ¿no? Ahora, si yo digo el árbol de tule, ¿es qué? ¿Aposición o vocativo? ¿Qué? Es que no sería explicativo, porque hay muchos árboles de tule, ¿no? En ese caso, ustedes lo relacionan con el árbol de tule que está en Oaxaca, ¿no? Pero como ustedes están en ese contexto, lo van a identificar, pero llégale, dile a una persona, no sé, del norte, dile, ¿has ido a Oaxaca el árbol del tule? Y te va a decir, ¿el árbol del qué? Del tule. Ah, no, pues aquí hay un montón de árboles del tule. Bueno, no me sale el ejemplo, pero así más o menos. ¿Dudas? ¿No? Vamos a regresar entonces al tema que estábamos viendo en la clase pasada, que es concordancia. ¿Se acuerdan de esa concordancia que vimos la clase pasada? Errores de concordancia. No has llegado, ¿verdad? Tampoco has llegado, ¿sí? Errores de concordancia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿En qué error nos quedamos? Muy bien, el dequeísmo. El dequeísmo, ¿vimos queísmo? Dequeísmo y queísmo. Ok, ¿qué pasa con el dequeísmo? Esto no viene en la guía de Panamá, pero es bastante importante para poder detectar errores. Se llaman barbarismos y vicios del lenguaje. ¿Por qué son barbarismos? Bueno, porque son errores que cometemos al momento de hablar. Todos cometemos los errores al hablar. Nadie está exento del lenguaje. Para ello tenemos que identificar primeramente los niveles del lenguaje. El lenguaje se divide en niveles vulgar. Bueno, vamos a ver. A ver, el nivel popular que manejamos todos se le llama nivel vulgar. O popular, para que suene menos. Te da malo la palabra vulgar, ¿no? Pero bueno. Nivel vulgar o nivel popular. El otro nivel que manejamos es nivel familiar. Y el otro que manejamos, porque todos lo hemos manejado alguna vez en nuestra vida, es el nivel coloquial. El otro nivel que tenemos es el nivel que varios autores se manejan de otra manera. Niveles de lenguaje. Bueno, nivel culto, nivel técnico, nivel científico. A ver, vamos a ver rapidito. Más nivel coloquial.
Y el culto, directamente el culto. Vamos a ver esto entonces de los niveles de lenguaje para ver los errores. ¿Por qué hay errores al hablar? Bueno, porque el lenguaje es un proceso que hacemos, o que, bueno, el lenguaje hablado, el lenguaje oral, lo hacemos al momento, es algo espontáneo, sale inmediatamente de nuestro pensamiento, lo hablamos, estoy hablando y no estoy pensando en lo que voy a decir. Y hay personas que se toman el tiempo para pensar lo que van a decir, hay personas que simplemente no se lo toman, no lo piensan tanto y lo dicen, ¿no? Yo creo que lo que deberíamos todos al final de hablar es decir, pero sí me entendiste lo que traté de decir, ¿no? Porque siempre hay malas interpretaciones de lo que uno dice. Por ejemplo, cuando decimos el perro de mi vecino, ahí hay una malinterpretación, algunos se ríen cuando digo el perro de mi vecino, piensan que el vecino es el perro, o no, es que hay una malinterpretación del receptor de ese mensaje. Si tú se lo dices a una persona que tiene español, el perro se va a reír y va a decir, ¿tu vecino es un perro? No, el perro que mi vecino tiene. Este es un vicio del lenguaje que utilizamos mucho, que nosotros pues cometemos mucho, ¿no? Bueno, el nivel vulgar popular es aquel lenguaje o aquel nivel de lenguaje donde el hablante comete muchos errores. En ese caso, pues barbarismos y vicios del lenguaje. ¿Cómo qué tipo de errores? Pues la S al final de oyes, por ejemplo, ese es un vicio del lenguaje. Es una mala conjugación de verbos. Sí, por ejemplo, agregarle una N a algunas palabras, por ejemplo, nadie, la mala redacción tiene mucho que ver también. Confusión de fonética y grafía, es muy común el error en ese sentido a nivel vulgar popular. También se considera a nivel vulgar en las expresiones como la Carla, me dijo que el día la Antonieta que pues fuéramos las fiestas changarros, se considera a nivel popular. O sea, no es malo, simplemente es popular, es así, de barrio, pues chido. Es el español más común, el que más manejamos todos, ¿no? ¿Alguna vez has dicho, no, qué chido? O ahora los chicos, me da risa lo que suelen a reír, te juro que me da mucha risa. En vez de poner jaja, ponen esa K y luego A. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, los niños sí, pero también lo hacen los niños aquí en México, veo que ponen esas cosas. Bueno, yo como observo los detalles, digo, ahora está de moda escribir como mucha o retrasado mental. ¿No? O sea, por ejemplo, veo que escriben, me da mucha risa, Meper, y yo, ¿qué? Cuando me la primera vez, Meper, ¿qué? No sé qué es eso. No, me perdones, y yo me dio muchísima risa y dije, no. Bueno, expresiones, esas son nivel popular. Dile a tu abuelito, me perrito, bueno, ¿qué? No te va a entender. No, me perdones, imagínate. Bueno, el lenguaje vulgar no respeta la norma lingüística, no tiene mucha pobreza en cuanto a palabras, en cuanto a vocabulario. Por ejemplo, no utiliza bastante palabras domingueras, rebuscadas, o sea, es muy reducido su vocabulario, léxico, y el manejo de jergas es bastante explícito. Jergas, por ejemplo, que se pueden malentender, malinterpretar, ¿no? Por ejemplo, cuando, si me pasa muy gracioso, dicen, huele a gas, y yo, ¿cómo? Pues fuga, vámonos, así, los alumnos, ¿no? Y yo, ok, fuga, vámonos, ¿no? Sí, ya tener fuga. O mochilas, ¿no? Que comparto, un pedazo, mochilas. Bueno, no son muy noventeras mis expresiones tal vez, pero ustedes ya son otras frases. A ver, tengo una frase así que manejo con tus amigos, así en chaviza, en onda. ¿Qué chavorruca me escuché? Algo así en la onda, así en... A ver, tengo un montón, dime. Son tantas que ni sé con cuál empezar. A ver, un ejemplo. Suenan un buen, pero no más que no se les ocurre ahorita. Bueno, ya ahí. Es el lenguaje popular o vulgar. Y el nivel familiar, o se llama también estándar o medio, es aquel que manejamos, por ejemplo, en la escuela. Por ejemplo, cuando nos preguntan algo, contestamos, no queremos sonar mal ante el maestro, los compañeros, trata de respetar las normas lingüísticas, trata de respetar las construcciones gramaticales y eso es lo que vas a decir.
Este lenguaje, en este nivel, es menos espontáneo que el popular. Este nivel es más como calmado, más pensado. Y bueno, está lleno de un lenguaje, es un lenguaje sencillo, entendible, con menos jergas, menos slangs, menos expresiones así interactivas, por ejemplo, cosas que puedan malinterpretar, es más sencillo el estándar o el nivel familiar. ¿Por qué puse coloquial ahí? A ver. Nivel coloquial se puede confundir con el lenguaje vulgar. La única diferencia del lenguaje coloquial es aquel que manejamos en la casa, que manejamos en el mercado. A ver, no porque vas a llegar al mercado, ¿qué onda? ¿Cuántas las naranjas? O ¿a cuántos los kilos? No, a ver, una frase, no puedo hacerlo. No sé, ayúdame, no se me ocurre nada. No manches, no manches, no manches, porque está acá el pollo. ¿Cómo se llama? ¿Y mi ñapa? Bueno, podríamos decir que ese es el vulgar. El coloquial sería, ¿por qué has subido tanto el pollo últimamente? Eso sería el coloquial. Ay, perdón. Y el coloquial es de uso común, es el que manejamos en la casa, utilizamos modismos, pero es más medido. Medidamente, o sea, más reducido. Y vamos a hablar ahora del culto. El culto es aquel lenguaje que se divide en dos tipos. El lenguaje culto científico y el lenguaje culto literario. El más alto es el literario. Bueno, el literario, ¿a qué me refiero con el literario? Bueno, los escritores tienen un vocabulario más fino, más, la verdad, más bonito que los científicos. Pero Gatell habló bonito en la comparecencia, ¿lo vieron? Qué bonito habló Gatell, de veras. Ay, me quedé así como, wow. Pero los científicos tienen un lenguaje más técnico. No lo va a entender cualquier persona que lo escuche, o sea, no lo va a poder interpretar. Y el lenguaje culto de un literato, en este caso el lenguaje literario, es más bonito para escuchar, es más melodioso para el oído, porque lo adornan con tantas figuras retóricas y también adornan con palabras que son un poco desconocidas. El lenguaje culto es el más alto y sinceramente lo podemos encontrar en los literatos, en los escritores. Puede ser una persona que lea muchísimo, que lea mucho, bueno, también que tenga errores mínimos en el momento de escribir, de redactar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La siguiente expresión. Voy con los compas a tomarme unas frías. Voy con los compas. ¿Qué es? Vulgar, nivel familiar, coloquial, oculto, A veces sí, ¿verdad? El siguiente ejemplo. Mamá, ¿me alcanzas la Coca-Cola? Vulgar, familiar, coloquial, oculto. Familiar, no ojalá tu mamá, otra cosa, ¿verdad? Bueno, y por ejemplo, buenos días. ¿Cuál será? Coloquial, diario, de todas partes, muy bien. Y cantaste hasta las patas. Cantaste hasta por las patas, no, hasta las patas, dice aquí. ¿Ah? Vulgar, desde luego. La siguiente oración, por ejemplo. Ejemplos, esperen. Vamos a ver ejemplos. La siguiente oración. Vive en Madrid. Vive en Madrid. Vive en Madrid, sin la D al final. Sería que entonces. Eso ya como es España, no. A ver, otro ejemplo. No me diga, ¿en serio? ¿Vulgar? No es vulgar eso. No me diga, ¿en serio? ¿Familiar? Coloquial. Coloquial, muy bien, coloquial. Por ejemplo, la siguiente. Mi papá dice que me quiere. Mi papá dice que me quiere. Es vulgarismo, sí. Está muy gracioso este tema. Bueno, ya, seguimos a dejarlo, porque quedó bastante claro, ¿no? ¿O hay dudas del lenguaje?
A ver, en el siguiente, por ejemplo, sus rizos de oro engalanan mis mañanas. ¿Es? Culto y el tipo literario. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, correcto, muy bien. Siguiente, ejemplo. La ginecología es la ciencia de la medicina que se encarga de culto científico. Muy bien. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Bueno, ya creo que queda bastante claro. Ustedes podrán contestar las siguientes. Otro ejemplo más del vulgar, del lenguaje vulgar, es que maneja muchas muletillas. Nosotros manejamos muchas, por ejemplo, no maneja mucho. Me causa mucha simpatía de. Está muy chistoso, ¿no? ¿Qué significa de? Para que tengas tiempo de ordenar lo que vas a decir, manejamos de, cómo se maneja de, ¿no? Pues bueno, está curioso el lenguaje. Sin embargo, yo soy del pensamiento que ningún nivel es más que otro, ningún nivel es más y menos que otro. Lo importante del lenguaje, al final de cuentas, es comunicarse. Desde luego que cuando tú pruebas tu tesis para titulación, no vas a llegar, ¿qué onda? ¿Cómo están? No, ¿verdad? Pues buenos días a la mesa, que no sé qué, bien aquí, ¿no? Ahí vas a tener que hablar el lenguaje culto y científico porque es de tu rama. No vas a llegar y, ¿qué onda? No, ¿verdad? De culto. Y en tu casa no vas a llegar y vas a decir, buenos días, madre, que me dio la vida. Es un gusto saludarle el día de hoy. No, ¿verdad? Buenos días, madre. Ni siquiera los buenos días. ¿Sí? Ay, qué lindo. Ese es lenguaje literal. Eso es poesía. A ver, bueno. Entonces vamos ahora a ver con los barbarismos, ¿vale? Vamos a ver barbarismos. Hasta aquí, no hay duda, ¿verdad? Bueno, en América Latina tenemos nuestros propios barbarismos y en España y en otros países donde él habla, pues igual es el español, igual tiene sus propios barbarismos. Cada región o cada país tiene sus propios errores sintácticos, morfológicos, lingüísticos, de acuerdo a las variantes del español. En nuestro caso, en México, tenemos, por ejemplo, la angibología. ¿Okay? Y tenemos aquí los llamados barbarismos. Luego tenemos el dequeísmo, que ya lo vimos la clase pasada. ¿Vimos dequeísmo también? Por favor, sí. Bueno. Pleonasmo. Y vamos a ver vulgarismo. ¿Qué es la angibología? Bueno, básicamente es cuando una expresión puede tener dos significados o dos malinterpretaciones y queremos decir algo o termina malinterpretándose. Esto ocurre cuando no ponemos bien el sujeto ni objeto ni dividimos. Principalmente ocurre en el habla, ¿saben? En el lenguaje hablado. Yo les decía a ustedes lo de mi vecino, el perro de mi vecino, ese es un caso de angibología. El perro de mi vecino. Aquí se malinterpreta. Claramente la intención del emisor es decir que el vecino tiene un perro, ¿verdad? No que el vecino es un perro. Entonces aquí ocurre este llamado angibología. Entonces aquí tenemos nosotros en una oración lo que se llama polisemia. Entonces aquí es un error de interpretación más que de discurso, pero lo más correcto para evitar esta ambigüedad de concepto, es decir, ¿cómo lo podríamos corregir para no sonar tan gracioso el perro de mi vecino? Tendríamos que hablar un poquito más, ¿no? Mi vecino tiene un perro y este perro toda la noche estuvo ladre y ladre, no me dejó dormir. Quiero envenenarlo, ¿no? Entonces ahí ya sería como que más explicativo. No, yo soy pet friendly, nada que ver. Entonces aquí el perro de mi vecino es muy, se sigue malinterpretando, o sea, sigues malinterpretando. El perro de mi vecino, si tú dices el perro de mi vecino es muy peludo, van a entender que el vecino es muy peludo, o sea, te sigue malinterpretando. Qué rir atrás. Si también digo, por ejemplo, el cerdo de Mariano, estoy diciendo que Mariano es un cerdo, se está malinterpretando, ¿no? Vamos a poner aquí. Supongamos que Mariano tiene un rancho y dice, el cerdo de Mariano ya está bien grande. ¿Quién está grande? ¿Mariano o el cerdo? ¿No? Entonces aquí se malinterpreta. Esos son
errores anfibológicos del lenguaje. ¿Está mal? No. Para evitar el error, para evitar la mala interpretación, se sugiere escribir todo y lógicamente que necesitas más palabras para explicar bien. Mariano tiene un cerdo, será más adecuado. Mi vecino tiene un perro, ya poner la explicación del perro, ¿no? Ok, barbarismos. Tenemos 3 tipos de barbarismos. Prosódicos, ¿les suena eso? Sintácticos y ortográficos. Prosódicos. Sintácticos y ortográficos. ¿Qué pasa con los prosódicos? Bueno, cuando aquellos pronunciamos, cuando son los que pronunciamos mal. Por ejemplo, pronunciamos mal y escribimos mal. Por ejemplo, cuando cambiamos, cuando nos ocurre esto de, en vez de decir insecto, decimos insecto. En vez de decir aptitud, decimos aptitud. ¿Sale? Ahí hay un error prosódico, es decir, la pronunciación. Aptitud con actitud, insecto con insecto. ¿Cómo se le llama este tipo de palabras? Lo vimos en la clase antepasada. ¿Cómo? Homógrafa, no. No. Parónimos. Se pueden confundir cuando suena, cómo se pronuncia, pero no significan nada, nada lo mismo. Apto, aptitud, actitud. Ok, luego tenemos los sintácticos, que por ejemplo, aquí, cuando hay error en cuanto a construcción verbal o de oraciones y modismo. Por ejemplo, aquí entraría lo que manejamos como dequeísmo o queísmo, cuando le quitamos la que o cuando le ponemos una que de más o un de más, ¿no? Como era el de yo opino de que no es bueno. Decimos yo opino que no es bueno, pero está mal yo opino que no es bueno. Debe ser yo opino de que no es bueno, porque si tú le quitas que no es bueno y le pones eso, yo opino eso, yo opino de eso. Entonces ahí tenemos una construcción mal hecha en cuanto a queísmo y a dequeísmo. También lo vimos la clase pasada, por ejemplo, el pueblo se lanzó contra el corrupto político, ¿se acuerdan? Cuando no hay concordancia de número y verbo, se llama error sintáctico, ¿sale? Sin embargo, recuerden que, por ejemplo, si decimos, ayer se llegaron a los 30 grados, está mal, porque el verbo está muy cerca de él, en ese caso el verbo, está muy cerca del verbo. Ayer se llegaron a los 30 grados está mal, debe ser ayer se llegó a los 30 grados, porque no grados. Luego, hubieron problemas, no hubieron, hubo problemas, jamás debe ser hubieron, debe ser hubo siempre. Está mal conjugado esa expresión de hubieron. Hubieron muchos problemas, hubieron detalles, no, hubo detalles, hubo problemas, aunque sea plural o singular, tiene que ser hubo. Ahora, barbarismos ortográficos. Por ejemplo, venir, esto es un verbo que se conjuga muy mal. ¿Cómo sería en segunda del pasado? Tú, pasado de venir. Pasado. ¿Cómo? Ajá, ahí lo conjugaron mal. Porque recuerden que el verbo es venir en forma base. Vine, vinieron, viniste, vinimos, es vivió, entonces suena raro, es vi. También acentuamos mal el verbo licuar. Es un diptongo, no tiene por qué separarlo. Estoy licuando, ¿cómo era? Estoy licua. Separamos en el imperativo, licúa, lo separan, ¿por qué? Si es un diptongo, licúa los tomates en la licuadora, no, pero tiene que ser corrido. Bueno, monstruo, ¿cómo dicen ustedes ese animal o ese monstruo que aparece? ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo?
así, le ponen una U, ¿no? Y es monstruo, nada más, monstruo. Suena raro porque lo escuchamos siempre con la U, se nos queda. Entonces, incluso en inglés es monster, en español es monstruo, nada más. Estatua también, estatua, esas cositas, la risita de las compañeras. Bueno, por ahí son errores ortográficos, ¿va? Errores en cuanto a conjugación de verbos. Chequen cómo estoy poniendo eso, ¿no? Conjugación de verbos, pronunciación de verbos y concordancia. Ok, y el dequeísmo ya lo vimos. Acá el dequeísmo es cuando quitamos o cuando ponemos de más. El dequeísmo es cuando no, cuando ponemos de más una D. Y el queísmo es cuando necesitamos la D, la necesitamos. Por ejemplo, llama antes que vengas, está mal, es llama antes de que vengas. Dequeísmo, yo opino de que no es bueno. Lo correcto es yo opino que no es bueno. Lo dije a la inversa hace rato, pero es así, ¿no? El dequeísmo y el dequeísmo. Otro error que cometemos al momento de hablar o escribir es el llamado pleonasmo. También se le conoce como una figura retórica, porque el pleonasmo realmente es para hacer énfasis en una característica, en un verbo. El pleonasmo, más que error, es una expresión retórica. Yo creo, bueno, pero hay que tomarlo como error ya. Entonces aquí no añaden información necesaria. Información que está de más. Añade información que está de más. Sin embargo, pues se considera a veces necesaria para hacer énfasis. Cuando, por ejemplo, te dicen, cállate la boca, obviamente que te vas a callar. Callar implica que abres la boca, ¿no? Cierra la boca, mejor dicho. También esa, ¿no? Sal para afuera, sal afuera inmediatamente. Obviamente el emisor sabe que al momento de salir es afuera, pero lo dice uno porque está muy enojada o enojado, y dos, para hacer énfasis. Sal afuera inmediatamente, ¿no? Es énfasis en el habla. Esos son los llamados pleonasmos. No necesitamos otra información, pero la ponemos. Otro ejemplo de pleonasmo, ustedes, a ver. ¿No les ha pasado que ustedes dicen, sube arriba y te dicen, ni modo que abajo? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado que lo he dicho, por ejemplo, súbelo arriba de este, y tenemos que lo suba abajo, ¿no? Bueno, sí, pero es como errores del habla normal, no pasa nada. Súbelo arriba, bájalo, baja abajo. Hay una imagen muy divertida de un edificio que dice, si voy al piso 5 y estoy en el piso, subo o bajo, no sé, y la RAE le contesta a esa persona en Twitter y le dice, el verbo subir implica elevarse a una posición, bueno, está muy chistoso, te voy a mandar, voy a buscar hoy en la noche. Vulgarismos. Los vulgarismos son esas expresiones que, por ejemplo, mencionaba yo, no son propias, o sea, son propios de mencionarse, y son, no estoy cogiendo con vulgarismos. ¿Hasta aquí alguna duda de estas palabras? Por ejemplo, esta está muy buena, la de en base a. Cuando dicen en base a, no es en base, es con base a. Es la preposición mal empleada, es con base a la explicación de la unidad. Requiero que suban un ensayo a las 8 de la noche. Fecha de entrega, ellos saben eso, ¿verdad? Ay, no. Con base es lo adecuado. También hay otra, por ejemplo, otro vulgarismo que es con base, mala expresión de la preposición, en favor tuyo. A pretexto de, también mal empleado, es con pretexto. Es a tu favor. No es en favor tuyo. ¿Cómo lo puse? Ajá, es a tu favor. Nada más lo invierten para sonar así con mucha cremita, pero realmente está mal empleado, por lo digo. Sin embargo, es bastante común y algunas veces algunos lingüistas lo aceptan.
Hay otros tipos de lingüística experientes, en la descriptiva y la receptiva, que la descriptiva dice, no, los errores son parte del habla y no pasa nada. Y ellos son bastante rígidos y dicen, no puede ser un error. Pero, ¿saben una cosa? Esta S al final, por ejemplo, esta S, ay, ¿qué pongo N? Esta S, ¿saben por qué viene? Viene del siglo de oro. Cuando el lenguaje español, o sea, la lengua castellana, era base, ¿no? De hecho, el español, el castellano en España se maneja así, ¿no? Tienen la terminación S. Entonces ahí se quedó el fonema. Y realmente los que lo manejan más son las personas adultas, los ancianitos, son los que lo manejan. Incluso el presidente Obrador, he escuchado que dice, fuiste, dijiste, pero entonces es el Obrador, no tiene nada de malo, ¿no? Ay, ya basta de malos chistes, ya. Seguimos. Vamos ahora sí a errores de concordancia y van a hacer una actividad de vocativo. ¿Cuál es el otro? Aposición, barbarismos y vicios del lenguaje. A ver, lo voy a pedir a ustedes 5 un ejemplo de cada uno. A ver, dame un ejemplo de anfibología. ¿Cómo se llama? Luis. Anfibología, Luis. Algo que se pueda malinterpretar y tenga así como que doble sentido y digas, es que eso no quise decir. A ver, damos un ejemplo de anfibología. Yo puse un ejemplo que dice así, el perro de mi vecino. Mi vecino no es un perro, el perro es lo que mi vecino tiene. Rápido, un ejemplo de anfibología. O bueno, ¿cuál ejemplo te gustaría más? ¿De que irmo, barbarismo, pleonasmo, vulgarismo? No, sí está bien, no, te estoy pensando. A ver, dime. La muñeca de María, pues. La muñeca de María. Sí, la muñeca de María. Ay, como es algo bonito, nadie piensa mal, ¿verdad? Tiene que ser algo malo para que pensemos mal. Está bien eso, ahí se entiende que es la muñeca de María. Si fuera la muñeca gata, todas se rieran, ¿no? Todavía, no, qué bárbaro. La gata de María. Yo también lo entiendo como que María tiene una gata, ¿no? Hay una María por ahí, espero que no, ¿eh? Es un ejemplo nada más. ¿Sí hay? No. No, es un ejemplo. Siguiente ejemplo, a ver, dime un ejemplo. Cualquiera. Dime de un deseísmo. Me hiciste de reír. Muy bien, me hiciste de reír. No es necesario. Me hiciste de eso. O sea, quítale de reír y ponle eso. Recuerden qué es lo que les decía yo. Póngale eso y ahí te das cuenta si está de más o está de menos. Perfecto. Vamos contigo. No me acuerdo tu nombre, Antonio. Ok. Pleonasmo, por favor. Mira por los dos. Mirar con los ojos. Pues sí. Hablando ya de retórica, poesía, puedes mirar con las manos, con el guante. Ahí atrás, con los dedos. Brightness. A ver, danos un barbarismo del tipo ortográfico. Quiere decir que está mal la conjugación del verbo del tipo ortográfico. Un ejemplo, ¿verdad? Danos una filología, entonces, anfibología. ¿Cómo? Sí. Ay, Dios. Te voy a dar una palabra, tú vas a hacerme por ejemplo, tampoco se me ocurre. A ver, todos una filología, ya cerramos este tema. A filología, un ejemplo de que pueda malinterpretar el mensaje. Ajá. Sí. Yo tengo una con anfibología. A ver, ¿cuál? Dime.
Se pone biología. Es que da risa, bueno, a mí me da risa. A ver. Jabón corporal en barra para niños con forma de conejito. Ah, sí, es una simbología, un tipo de mensajes, ¿no? ¿Cómo eran los zapatos de niño, no? A ver, otro ejemplo. Hay ejemplos de, por ejemplo, el de la ropa de niño y no sé qué, piel, pareciera que se hacen zapatos de niño, se hacen zapatos de piel de niño. Se malinterpreta que los zapatos son de piel de niño y son de piel para niño. Aceite de bebé. También, aceite de bebé. Muy bien, chicos. Pues bueno, pues ya acabó la hora de español. Yo quería seguir con lo de los, ¿cómo se llama? Errores de concordancia. Lo que ustedes deben recordar y observar en los errores de este tipo es que si son barbarismos, van a confundirse en el verbo en cuanto a sintácticos y ortográficos en cuanto a conjugación. Si no me acuerdo, creo que le decía que se pasaba 5 verbos para que conjugaran, ¿verdad? Entre ellos, satisfacer, ¿sí o no? Venir también, degollar, degollar, degollo, sería la y era degüello, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos ahora con la siguiente asignatura, que es literatura, y nos quedamos en qué corriente literaria. ¿Qué me pueden decir ustedes de realismo? A ver, recuérdenme. Ajá, se divide en dos tipos. ¿Cuáles son? Costumbrismo y naturalismo. El naturalismo es más rudo que el costumbrismo, ¿verdad? Más real. Okay. El realismo, en México, ¿quién lo representó? En España, ¿quién fue el máximo representante en España? Digamos que es el opuesto de Gustavo Adolfo Bécquer. Benito Pérez Galdós. Este fue en España digamos ahora aquí, la contra de Gustavo Adolfo Bécquer. En Inglaterra, ¿quién fue? Charles Dickens. Charles Dickens, y luego también tenemos a Walter Scott, ¿verdad? ¿O es el romanticismo? No, sí es el realismo, Walter Scott. Sí, claro. No, es el romanticismo. Sí, me equivoqué. Dickens es el realismo, ¿eh? Y este Walter Scott es el romanticismo. Sí, entonces. Y también tenemos a el ruso, ¿cómo se llama el ruso? Tolstoy, en la Guerra de la Paz, ¿no? León Tolstoy. Y Dostoevsky, que ese es el autor de Crimen y Castigo. Bien, en México, ¿a quién tenemos? Urbina, y también tenemos a Manuel Paino, tenemos también a Federico Gamboa, y en Francia, Honorato de Balzac. ¿Sabemos por qué surge el realismo? ¿Sabemos por qué surge? Ya les expliqué eso, de que lo que pasaba durante el romanticismo es que la nobleza se estaba yendo ya acabándose, ¿no? La nobleza, la monarquía, los reyes, los parlamentos, los poderosos de la corona. Recuerden que Inglaterra dándole la espalda a la Iglesia Católica, Elizabeth III, no sé si es tercera o segunda, la cacería de católicos en Inglaterra en el Reino Unido fue impresionante. Era la Reina Roja porque mucha sangre se derramó durante su era, pero también a la vez fue la era de oro. Pues hasta la fecha Inglaterra sigue pagando esa ruptura con la Iglesia Católica. La Iglesia comenzaba a tener un bajo bastante grande. El realismo, recuerden que el romanticismo era el sentimiento sobre la razón. El siglo de oro era la belleza como punto de partida, porque tomaba muchos elementos de la literatura greco-latina. Y la ilustración, que es la literatura renacentista, era la razón sobre el amor, ¿no? Sobre el sentimiento. Esta época fue dominada por los enciclopedistas. ¿Quiénes son esos enciclopedistas?
Escribidito. Ajá, Rousseau. Y en los autores tenemos a Molière, ¿no? Que fue un francés que hacía obras dramáticas y se burlaba de la burguesía, de la nobleza, una sátira hacia la política, hacia la monarquía principalmente. Bueno, aquí rápidamente les voy a decir algo. Digamos que el romanticismo tiene que ver mucho, ¿eh? El romanticismo, estamos hablando de independencias, etapas de independencias históricas de los países. Y el realismo, estamos hablando ya de revoluciones en los países. Hay una diferencia entre ser un caudillo de la independencia en México a ser un caudillo de la revolución. Hay una canción de Amparo Ochoa muy bonita que se llama Mi abuelo, que habla sobre justamente que su abuelo era de la independencia, perteneció a la época de la independencia, y su papá perteneció a la época de la revolución. Su abuelo fue así venerado, con homenajes y todo, porque pues él enfrentó a los extranjeros, y su papá fue visto como un delincuente en ese entonces por el Estado, por el gobierno, porque él era de la parte de la revolución. A lo que en este contexto reducido que estoy dando, es que el romanticismo básicamente era nacionalista por independencia, por esas cosas, demasiado pasional con esos temas. Y el realismo era como que, a ver, aquí vivimos una porquería a partir de la independencia, no hay independencia, no hay libertad, no hay igualdad. Las grandes industrializaciones conllevan siempre grandes cambios, ¿sale? Hay muchos cambios. Entonces aquí el realismo nos indica eso. Si bien es cierto, el costumbrismo remarca las costumbres y tradiciones de los pueblos, el naturalismo también señala la decadencia en la que el pueblo vive. Leí con ustedes la obra de Macario. ¿He leído con ustedes algún cuento o algo así? Sí, ¿no? Leímos Macario, ¿verdad? Que les dije que lo terminaban de leer, por cierto. Que seguramente no lo hicieron, ¿o sí? Pues hablaba de una violación ahí, esa obra de Macario hablaba de una violación de una persona que tenía problemas, pues, probablemente, no sé, cognitivos o algo así, pero estaban más locas la madrina y la tipa esa, ¿no? Felipa. Bueno, el punto es que estuvo bastante fuerte, y bueno, esa es parte del realismo. Ahora vamos a entrar a una corriente, nada más quería nada más recordarles un poco de eso. Vamos ahora a entrar a una generación que es bastante peculiar y se llama Generación 98. Vamos a hablar un poco de historia, que ustedes saben más que yo de esto. Vamos a hablar. Generación del 98. Bueno, aquí estamos. Estamos hablando casi ya del final del siglo XX. Estamos hablando del siglo XIX a finales del siglo XX, ¿eh? Recuerden que la corona española estaba perdiendo todas sus colonias en América, estaba perdiendo todo para este periodo, para finales del siglo XIX ya estaba acabándose España. Entonces pierde Cuba, ¿qué otro país pierde? Filipinas, y pierde, ¿cuál? No, Portugal también era parte. Déjame recordar. Tiene mucho que ver con el tema del 98, por eso lo tengo que mencionar. Se llama también el desastre español del 98. Ahí lo buscan ustedes. Y fue una guerra entre España y Estados Unidos. Roosevelt acaba con España en América Latina. Y ahí comienza lo de, ¿cómo se llama? Lo de conquistar todo el mundo, lo que tiene los hijos. Ese complejo de los estadounidenses de intervenir en todos lados. Bueno, Cuba se independiza. Cuba se independiza, a ver, también se independiza, permítame, no me dice que los países, se pierde España. Pierde territorios colonizados. Que por cierto, ¿qué opinan ustedes de que se hayan quitado ¿cómo se llama? Puerto Rico.
son Cuba, Filipinas y Puerto Rico, pasan a manos ya pues independientes. Bueno, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto se da a partir de la independencia de estos países, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que Puerto Rico es libre, pero al final de cuentas es un poquito como colonia de Estados Unidos. Entonces aquí España, los españoles estaban, principalmente los autores españoles, estaban así súper descontentos, molestos, porque ellos eran bastante nacionalistas, amaban a su patria, y comienza esta corriente que se llama la generación del 98. Ellos siguen a partir del realismo. El realismo continúa hasta nuestros días, el realismo sigue. Entonces aquí tenemos esta parte que se llama el desastre del 98, y a partir de ese desastre surge esta generación del 98. Entonces, ¿qué era el objetivo de ellos? Para ellos, República de España, como se había establecido, la República era sinónimo de desastre, de deshonra. Para ellos era muy bajo lo que estaba pasando en su país, pero no solo criticaban, ellos también proponían. Entonces aquí, vamos a poner los autores. Aquí lo pone Miguel de Unamuno. Son únicamente de España los autores, ¿eh? Pío Baroja, Azorín, Ramón María, ok. María del Valle Inclán. Y bueno, tenemos a José Ortega y Gasset por aquí. ¿En quiénes se inspiran estos poetas, autores? Se inspiran en Cervantes y en Quevedo. ¿Cómo redactaban? Demasiado sencillo. La intención de ellos era que llegara a mucha gente que comprendiera lo que escribían, que no fuera tan lleno de escritos, sino fuera demasiado comprensible. Y esa era la intención de esto, ¿no? ¿Qué hacían en sus narrativas, en sus poemas? Porque realmente escribieron más poemas que novelas. Era animar a seguir luchando. Y pues bueno, ellos toman como referencia a Castilla en sus escritos. Y algo interesante de esta corriente que yo les menciono es que no solamente criticaban, sino también proponían soluciones a el declive español, proponían ellos cómo solucionar el problema económico. ¿Saben? Pasó todo porque España tenía esas colonias e iban a saquear esas colonias a través de grandes embarcaciones. Entonces, en el mar, supongo que del mar Atlántico, donde pasaban, no sé, había muchos piratas portugueses. Y los portugueses asaltaban muchas embarcaciones de ellos. De modo que todo lo que robaban, el karma, todo lo que sacaban de las colonias, se las agarraban los portugueses. Otros piratas, son todos asiáticos, no sé. Entonces, esos tipos estaban viendo muy mal los españoles, estaban viendo muy mal hasta que Estados Unidos interviene y ayuda a Cuba a independizarse. Bueno, entonces aquí, pues es lo que ocurre en España, desastre del 98 se le llama, y ahí acabaríamos con lo de la generación 98, que es bastante importante. Y bueno, la fecha exacta es 1898, no 1998, 1898. 1898. Entonces aquí tenemos que recordar, sobre todo ese nombrecito, José Ortega y Gasset, Antonio Machado, Miguel de Unamuno y Pío Baroja. Ellos debemos recordar más. También Valle Inclán, todos ellos son autores del 98. Entonces aquí se inspiran en Cervantes, se inspiran en Quevedo, y bueno, siempre va a ser la intención motivar al pueblo, motivarnos. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de ese poema que tienen aquí, Cantares. Yo creo que ustedes algunos han escuchado una canción de protesta.
trova, bueno, aquí va, dice así. Voy a saltar. Ajá, dice, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Esa frase no la has escuchado antes? La de caminante no hay camino. ¿Sí? Sí, es una canción cubana de protesta. Mira, curiosamente se maneja la teoría de protesta. Bueno, vaya que... Ok, pero bueno, esos señores tampoco decían, conquisten todo el mundo, no, simplemente ellos estaban en contra de la monarquía, de cómo están manejando el parlamento todo, que realmente es interesante que hasta la fecha tenga España corona, ¿no? Aunque realmente los reyes actualmente ya no tienen poder político, sino son figuras, ¿no? Claro que hay un desfalco ahí, ¿no? Pero pues ya es bronca de cada país. Pero no, ¿verdad? No debería ser así, qué egoísta. Bueno, ya. Vamos ahora a una vanguardia que es súper interesante y sé que no se les va a olvidar lo siguiente porque lo van a relacionar con el propio Darío. ¿Puedo borrar esto? ¿Alguna duda de esta generación? Bueno, ¿qué países perdió esta España? A ver. Bueno. ¿En quién se inspiraban esos poetas del 98? Ok. Dame un nombre nada más de uno de esos tipos. Miguel. Ajá. ¿Y el otro? A ver, dime otro nombrecito rarito, así medio chistosillo que suena. ¿Cómo hacen los pollitos? ¿Pío qué? Ajá, Baroja, muy bien. Y el realismo, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en la independencia, ¿verdad? El realismo está atravesando las independencias de los países. ¿Están de acuerdo en esa frase que digo? El realismo ve las independencias de los países. ¿Están de acuerdo con lo que acabo de decir? El realismo ve que... Ajá. ¿Y el romanticismo ve? ¿Y el siglo de oro? Bueno, sí, pero también ve el fin de la monarquía. Ve el fin de la monarquía. La ciencia sobre la razón. No Dios explica todo, lo explica la ciencia. Ese es el pensamiento del siglo de oro. Recuerden que tenemos en Nueva España, no mexicana, recuerden lo que no se como mexicana, Sor Juana, con su pensamiento bastante progresista para ese periodo, ¿no? Bueno, vamos ahora con una vanguardia, que algunos autores la dividen, o sea, la dividen en el sentido de que es una vanguardia, pero no va a entrar en el costal de los vanguardias, va a entrar aparte, porque el modernismo es la primera corriente que surge en América Latina. Para ser más específico, surge en Nicaragua con un autor que comparte el mismo nombre que el profesor de matemáticas, que se llama Rubén Darío. Bueno, aquí vamos a ver algo interesante de Rubén Darío. Rubén Darío inicia el modernismo con su obra llamada Azul. Al modernismo igual se le conoce con este elemento que es el cisne. El modernismo también tiene en su redacción la palabra azul. O sea, literalmente tiene en sus escritos la palabra azul. Tiene también en sus escritos muchas palabras embellecidas porque se inspira mucho en una vanguardia francesa llamada parnasianismo. Pero bueno, el parnasianismo, nada que ver, no tengo por qué meterlo, pero voy a meter. Intentaba buscar un lenguaje universal y según un lenguaje sencillo. Pero no funcionó, o sea, no funcionó porque nadie va a seguirle la corriente a un grupo de escritores de una región. Realmente el que va a cambiar de modificar el habla van a ser los hablantes. Todos, no nada más un grupo de las personas, igual tienen que ser de participación de todos. Ok, entonces, los elementos que vamos a manejar aquí del modernismo son la palabra azul, cisne, mucha estética en la redacción, mucha estética.
Ellos se enfocan demasiado en la belleza, se enfocan mucho en la forma de presentar el texto. Y bueno, pues de luego que hay morales en su, ¿cómo se llama? En su redacción, pero también hay ¿cómo se llama? Otros elementos. Tenemos en Nicaragua Rubén Darío y tenemos en nuestro país a el máximo exponente que es Manuel Gutiérrez Nájera. Manuel Gutiérrez Nájera. Él es el principal promotor de esta corriente aquí en México. La Duquesa de Hope, o la Duquesa Hope, para entonces, Ondas Muertas. Bueno, es un poeta y se considera el mejor de toda la corriente, este señor. Manuel Gutiérrez Nájera es el mejor poeta de todos los países, o sea, de todos. Y es mexicano, bueno, era. Y aquí tenemos esta corriente que se llama modernismo. Pues recuerden que es relevantísimo el modernismo porque es la primera corriente latina, ¿no? Latinoamericana. Entonces recuerden que el lenguaje que se maneja acá es bastante enfocado en una estética y en la belleza ultra de los elementos. Interesante también que esta corriente es bastante fantástica. Un rechazo directo a la realidad. Saben que todas las corrientes le responden a las anteriores. Le va a responder al realismo, le va a decir, ah, sí, claro. O sea, todo es malo, todo está cristiano. Pero vamos a ver las cosas bonitas de la vida, ¿no? Entonces aquí ellos se van a enfocar mucho en la musicalidad. Y ustedes saben que es la musicalidad de un poema, ¿no? El ritmo. Bueno, en mitología grecolatina en exceso, o sea, todo lo retoma de la literatura grecolatina. La literatura grecolatina también enfocadísimo en la belleza, en la perfección, y esta corriente de modernismo también se enfoca mucho en, ¿cómo se llama? En esto. Algo curiosísimo del realismo, del romanticismo. El romanticismo es los sentimientos y todo ese rollo. Es un pensamiento utópico el romanticismo, porque pide una libertad o busca la libertad, pero nunca la alcanza. Busca la belleza perfecta, pero lo tiene y no resulta nada, ¿no? Y esta parte del modernismo tiene algo también que es muy parecido al romanticismo, pero a la vez es igual, es opuesto al romanticismo. ¿Por qué? Porque presenta mucha melancolía aquí en su redacción, melancolía, soledad. El modernismo es como más fantástico. Entonces aquí vamos a acordarnos siempre de nuestro maestro Rubén Darío. ¿Con qué obra? ¿Y en México? Ajá, Gutiérrez Nájera. Y fíjense que Rubén Darío admiraba mucho a Becker. Y Becker, ¿cómo se le conoce aparte de padre? Bueno, no, el gran español del romanticismo. A Becker se le conoce como también, ¿el qué? Les dije, tiene un libro de eso, de hecho, dije. Era muy bueno con las rimas. Les dije que era muy bueno con las rimas. Tiene un libro de rimas. Becker era muy bueno con las rimas, porque las rimas hacen muy bonita una obra. Bueno, entonces ahí tenemos a este modernismo. Y también el modernismo, mencioné el parnasianismo, ¿verdad? Ok. Se enfoca mucho también en la belleza, en los símbolos, en la simbología. Bueno, había, porque ya falleció, que no era mexicana, por cierto, era rusa, no, polaca, no sé, y vino acá de refugiada de México, se quedó acá en México y pintaba, tiene un nombre, Dolores, ay, se me fue el nombre de esta mujer. Simbolismo. Ya entramos ahorita nosotros a las vanguardias, ¿eh? ¿Ustedes les suena el nombre de este loco de bigote? ¿Cómo se llama? El de bigote, el que pinta el de bigote. Sí, su bigote. Salvador Dalí, que era un referente del simbolismo, ¿sí? Y entonces había una mujer acá en México que también era del simbolismo, era simbolista, pero se me fue el nombre, perteneció al modernismo. De hecho,
no se me acuerda el nombre, a ver si está por acá, no creo porque era pintora, nada que ver con literatura. Escribía poemas también. Bueno, entonces aquí la literatura modernista se va a enfocar mucho en la literatura de Francia. Dije Francia, ¿verdad? Vanguardia francesa para el mesianismo. Francia en ese entonces estaba a la vanguardia en el sentido cosmopolita. Francia estaba muy adelantado para era el lugar de la moda, el lugar del arte, el lugar donde eran los mejores escritores, el lugar donde surgen muchas corrientes literarias, y era un lugar bastante importante. Entonces aquí él se va a inspirar demasiado en Francia, en el sentido cosmopolita, en el farnacianismo, en los vocablos de Francia. También va a tomar mucho a Becker, y va a tener como resultado ¿cómo se llama? Esta corriente bastante interesante que es muy enfocada en el lenguaje, muy enfocada en el lenguaje. Sí rechaza la realidad de manera exótica. Vamos a hacer algo de esta obra, de esta corriente, para entenderlo más o menos. Les voy a señalar los elementos que maneja. Son demasiado interesantes. Muchos símbolos, y aparte también hay un mensaje detrás de todo lo que dicen, ¿no? El modernismo es muy interesante. Ya leí como ustedes, señorita Green, ¿no? Es como, fíjense que esta forma de trabajar es un poquito rara, no sé. Pero sí se puede, sí se puede. Les voy a mandar esta obra que se llama Azul, no, El Rey Burgués. Permítanme buscarlo, rapidísimo. La obra se llama El Rey Burgués y es una obra de Rubén Darío. Es VS, ¿verdad? O sea, fin de semana es, sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Pueden ustedes ver la imagen del PDF? Ya se los mandé. ¿Ya? La obra se llama El Rey Burgués y es una obra bastante famosa de Rubén Darío. Perteneció al libro, por prosas profanas, me parece, o la de Azul, no recuerdo si Azul, bueno. Y la obra se llama El Rey Burgués. Dice así: había una ciudad inmensa y brillante, un rey muy poderoso, que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos y monteros con cuernos de bronce, que llevaban el viento con sus fanfarrias. ¿Eres un rey poeta? No, amigo mío. Ah, ¿era un rey poeta? No, amigo mío, era el rey burgués. Era muy aficionado a las artes, el soberano, y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de tirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. Cuando iba a la floresta junto al corzo, jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica canciones alusivas. Los criados llenaban las copas de vino de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol. En su Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza atronando el bosque con sus tropeles, y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iba rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores inclinados sobre el pescuezo de los caballos. Pescuezo de los caballos, bueno. Hacía ondear los mantos púrpuros y llevaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. El rey tenía un palacio soberbio, donde habían acumulado riquezas y objetos de arte maravilloso. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques,
siendo saludado por los cisnes de cuellos blancos, cisnes. Al modernismo se le conoce como la literatura del cisne, por la belleza, por la estética, esos elementos de la... Y la siguiente corriente va a decir, tuercen el cuello al cisne para destruir el modernismo. Bueno, me quedé en cisne de cuello blanco. Antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmaragdina que tenía al lado leones de mármol. Mármol igual es un elemento mucho del greco. Como los dos tronos salomónicos. Salomón es un personaje de la literatura griega, me parece. Refinamiento, a más de los cisnes, tenía una vasta pajarera como amante de la armonía, del arrullo, del trino, y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo novelas de M. Ponet, o bellos vivos sobre cuestiones gramaticales o críticas hermosillescas. Eso sí, defensor acérrimo de la corrección académica en letras y del modo lámido en artes, alma sublime, amante de la lija y de la ortografía. Japonerías, chinerías, por lujo nada más. Bla, 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 bla. Vamos a buscar aquí el color que yo quiero encontrar. Ok. Por lo demás, había el salón griego lleno de mármoles, diosas, musas, ninfas, sátiros. El salón de los tiempos galantes con cuadros del gran Fotó y de Chardin. 2, 3, 4. ¿Cuántos salones? Y Mecenas se paseaba por todos con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza, como un rey naipe. Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se había rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. ¿Qué es eso?, preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sinsonte en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadlo. Y el poeta, Señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás. Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tendido mis alas al huracán. He nacido en el tiempo de la aurora. Busco la raza escogida que debe esperar. Con el himno en la boca y la lira en la mano. ¿Lira, elemento de qué? Bueno, la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvo de arroz. Ajá, ok. Bueno, si sigo leyendo me voy a demorar demasiado, son 10 páginas. Estoy buscando el color azul por aquí. No lo encuentro. ¿Alguien ya me encontró la referencia del azul? Bueno, si siguen leyendo, ustedes se van a encontrar con referencias como cisne, mármol, azul. Reina azul, ¿está por ahí? ¿No? Sí viene la palabra azul aquí, pero bueno, azul, y se van a encontrar con referencias como guiños a esta corriente literaria que todos los autores lo manejan en algún punto, ¿no? Okay. Bueno, acá te vamos a dejar con esta corriente del modernismo. Vamos a la siguiente corriente literaria, que ya terminamos, ahora sí, a vanguardia. ¿Alguna duda de esta corriente literaria? Los autores, bueno, los autores los voy a mandar en un cuadro, de verdad que sí, lo voy a mandar. Ok. Bueno, primero van a hacer un ejercicio que tengo para ustedes aquí en el grupo de WhatsApp. Ahí va el ejercicio. Tienen únicamente 4 minutos para contestar esos ejercicios. Vienen por ahí temas de romanticismo, mucha atención. Ahí va. Entonces aquí van a contestarlo en 4 minutos. ¿Están listos? Ok, ya saben cómo la dinámica, pones en tu cuaderno las respuestas correctas y al final doy la respuesta y ya te vas calificando, ¿va? 4 minutos, chicos. 1, 2, 3.
¿Terminaron? Vamos a ver entonces las respuestas de estos ejercicios que les acabo de mandar por ahí en el grupo de WhatsApp. La unidad, ¿dice la unidad? No. Bueno, esos ejercicios son de una guía de literatura. Ay, no sé, espérenme. Vamos a ver las respuestas. Dice así, la primera dice, en el Renacimiento hay notables escritores, como la respuesta correcta es la C, Cervantes, Góngora, Quevedo. Renacimiento, Renacimiento. Luego tenemos, Pío Baroja es de cuál? Baroja sería entonces de la E no puede ser, sí está bien, Góngora y Cervantes, pero la D no puede ser porque Baroja es del 98. Luego tenemos ahí, en la siguiente oración, Góngora escribió un soneto a los celos. ¿Cuál es la función que predomina? Inciso C, referencial, está un dato nada más. C es la 2. Cuando en el lazarillo llevan a un muerto a enterrar y la esposa dice, llevan a mi marido a la casa donde no se come ni bebe. Llevan a mi marido a la casa donde no se come ni bebe. El lenguaje es connotativo, inciso E. ¿Por qué no ibas a elegir coloquial, vulgar y culto? Porque la pregunta te dice, el lenguaje es, más no te dice cuál es el nivel del lenguaje. Aguas por ahí, ¿eh? O sea, checa la pregunta bien. El lenguaje es connotativo porque se interpreta, se puede interpretar. No lo habla de manera literal, lo habla de manera retórica. 4. ¿Cuál es el sinónimo más adecuado de la palabra subrayada? Profesionista egresado, la UNAM espera tu aportación generosa. La respuesta correcta es C, contribución. Colaboración no puede ser, cooperación tampoco, participación menos, cuota tampoco, es contribución. El sinónimo más adecuado. 5.
¿Cuál de los siguientes enunciados es una oración o enunciado bimembre? Bimembre. La poesía barroca de Góngora. A los celos, un poema gongorino. Quevedo, autor del conceptismo. Góngora y Quevedo en el barroco. Quevedo tenía una valentía enorme. La respuesta correcta es la E. Quevedo tenía una valentía enorme. No confundir oración unimembre y bimembre con oración simple y compuesta. Probablemente te fuiste con la finta del conector del conector Y en la D, Góngora y Quevedo en el barroco, pero ahí no hay verbo. Recuerda que en una clásica oración bimembre es que hay un sujeto y hay un predicado. La frase no tiene verbo. Todas las anteriores son frases unimembres. La poesía barroca de Góngora, ¿qué? No hay verbo. A los celos, un poema gongorino, no hay verbo. Quevedo, autor del conceptismo, no hay verbo. Bueno, en la siguiente oración, en aquella época, un hidalgo consideraba el trabajo como una deshonra. El sujeto es B, un hidalgo. Número 2 de los siguientes créditos. En una leyenda o rima de Becker, un elemento romántico es, la respuesta correcta es D, la exaltación del sentimiento. La exaltación del sentimiento, ¿vale? Número 3. En la siguiente oración, Gustavo Adolfo Becker, autor de rimas y leyendas, nació en Sevilla. El elemento subrayado es B, aposición. Está especificando quién es Becker. Es un autor de rimas y leyendas. 4. En la siguiente oración, lo he admirado por la musicalidad de sus versos. Lo he admirado por la musicalidad de sus versos. La forma pronominal es, se refiere a forma pronominal en lo, eso es a lo que se refiere. Se refiere a C, complemento indirecto. C, complemento indirecto. Lo he admirado. Porque la musicalidad no es una forma pronominal, se forman por la finca admirado, no es un pronombre. 5. En una de las siguientes oraciones hay un error de concordancia. Indica cuál es la opción. El caminar, el nadar y el correr son excelentes ejercicios. Perfecto, muy bien escrito. Causó terror el tamaño de las olas. Bien escrito. Soy yo quien lo afirma. Mi hermano con sus amigos llegaron temprano. ¿Qué les he dicho yo del plural, singular, plural? Luego, se admite, ¿no? Se admite porque está cerca. La muchedumbre furiosa exigieron justicia. Eso está mal. Debe ser exigía porque está cerca del verbo. Es la E la incorrecta. Luego tenemos la siguiente. Escoge la opción que complete correctamente la oración. Becker escribió bellísimos versos con metros variados y de suave musicalidad. De entrada, yo sé que la suave debe ser con V, entonces debe ser la B, la C y la D, sin duda alguna. Escribió es con B larga, debe ser entonces la C y la D. Bellísimos es con B larga y estamos 2 contra 2. Versos es V, es la D la correcta. La D es la correcta. Luego seguimos. Una característica del realismo es el apasionamiento del escritor. C, la observación minuciosa del entorno para describirlo, para retratarlo. Lo observa y lo retrata según como lo ve objetivamente. Es la B. Trafalgar de Benito Pérez Galdós es, bueno, no hemos visto la obra de Benito Pérez Galdós, pero yo sé que Benito Pérez Galdós pertenece a qué corriente. Realismo, él es el contra de Becker. Entonces debe ser inciso E, un episodio histórico
novelado. 3. ¿En cuál de las opciones hay una oración en voz pasiva? La respuesta correcta es: se vende un terreno en Chalco. Esa es la correcta. Mi hermana me regaló un libro, voz activa. Los jóvenes cantaban de voz activa. En un lugar tranquilo deseo vivir. Voz activa, pero estructurado de otra manera. Y luego se vende un terreno en Chalco. ¿Será? Deseo vivir en un lugar tranquilo. En un lugar tranquilo. Está bien escrita, está en voz activa, ¿no? Está desordenado. Se vende, reflexivo. Sí, es la D. Y luego tenemos aquí 4. Elige las opciones en que se señala el uso apropiado de la coma. Bueno, eso no lo hemos visto, pero es para separar frases cortas. Y la 3, ¿para qué? Puede ser. Pero está en las enumeraciones antes que vocativo, debe ser enumeraciones, enlistados. Entonces debe estar donde esté la 4. Es la D. Para separar frases cortas y para enumerar. 5. Leopoldo Alas escribió una novela que describe a Oviedo como Vetusta. Bueno, aquí no lo hemos visto. La respuesta correcta es La Regenta, inciso B. En el problema, si no lo contestaron en el problema, luego, ¿en cuál de las oraciones hay uno? No hemos visto pronombre crítico, ¿verdad? ¿O no? La respuesta correcta es C, se lo trajeron demasiado tarde. Hasta aquí. ¿Cómo les fue? Pero, a ver, antes de que me digan cómo les fue. ¿Reconocen la mayoría de los temas? ¿Se les hace familiar todo? ¿Sí? ¿Un 80%? ¿Un 70%? ¿O cómo calculas? Más o menos. Cerramos entonces con esta corriente literaria que se llama simbolismo, que pertenece ya a las vanguardias literarias. De entrada, las vanguardias literarias son este tipo de sismos, se les llama, terminan en ismos. Estas vanguardias son corrientes que surgen en un periodo, bueno, en un periodo donde ya está establecido el mundo, como podemos conocerlo, un poquito contemporáneo, no tanto contemporáneo, ya un mundo moderno, estamos en un mundo moderno. Y bueno, para este punto la revolución industrial ya es un hecho, ya es algo que ya pasó, es algo que ya se concretó. Yo les mencionaba que en la revolución industrial, las revoluciones industriales del mundo desplazan a la nobleza, pero surgen estos nuevos personajes llamados burgueses. Y entonces el simbolismo en Francia, en el año 1880, lo que va a intentar es rechazar de manera literaria, de manera escrita, a este grupo de burgueses que surge a partir de la Revolución Industrial. ¿Quiénes son los burgueses? Bueno, la nueva nobleza, la nueva disfrazados de empresarios, ya. Perdón, estoy un poco radical a veces. Entonces ellos, o sea, los simbolistas, surgen en Francia. ¿Y saben quién hace el manifiesto simbolista? Jean Moreas, o bueno, Jean Moreas. Él es el que hace el término simbolista. ¿Se ve el gato? Él es el que va a ser el símbolo, tema, ya, título de esta corriente. Los fundadores oficiales son Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine y Arthur Rimbaud. Ellos son los principales fundadores de esta corriente, pero Jean es el que los nombra simbolistas. Bueno, símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una imagen, un visual, que representa un todo, un concepto completo. Por ejemplo, si yo te pongo aquí una paloma blanca, ¿qué para ti qué representa? Una paloma blanca. Para ti, a ver, uno de los dos, ¿para ti qué representa una paloma blanca? Lo primero que se me viene a la mente. Paz, ¿no? A ti, ¿qué representa un símbolo, por ejemplo, la esvástica, ¿no? Esa de la que hizo famosa Hitler, pero no realmente no era algo malo, sino era algo, la esvástica.
Para ti, nazi, ¿verdad? El concepto que tú le das ahora es nazi. Bien, bien, bien. Esos son símbolos que representan un todo. Y bajo la connotación de nazi, tienes una connotación bastante negativa. Ay, malvado, mataron a los judíos. Y así. Entonces, el simbolismo se basa en esto, imágenes. Imágenes, imágenes, imágenes. Y en la literatura, lo que va a intentar hacer no es precisamente poner imágenes, sino ocultar el mensaje de manera implícita. Como que para que tú pienses y razones y digas, no, pues esto está muy medio raro, ¿no? Lo que ellos intentaban hacer era un lenguaje, pues no perfecto, pero intentaron como poner un lenguaje universal igual. Menciono que el simbolismo en esta corriente literaria es un poquito medio volada, no para no decir otra cosa. Ellos idolatraban a Freud, o sea, ellos mencionan mucho de los sueños. Los sueños que ellos tenían los plasmaban en obras. Ustedes han tenido sueños bastante raros, supongo, ¿no? Pero se les olvidan. Y luego dices, te acuerdas un poquito del sueño y dices, ay, qué chida película, ¿no? ¿Cómo soñé eso? Qué cool, ¿no? Qué bonitos sueños tengo. No lo puedes plasmar porque tal vez te olvida, porque tal vez no le pones atención como debes a los sueños, pero estos autores de esa corriente se clavaban demasiado en los sueños. Bueno, una imagen representa un todo, un elemento representa un todo. El cisne puede ser una mujer puede ser el cisne, la belleza es subjetiva, la belleza ya no es como en el greco, de que la belleza es perfección, la belleza aquí es más subjetiva, más abierta, y bueno, ellos rechazan a los burgueses, rechazan a los materialistas, rechazan a la riqueza, rechazan el concepto de mundo real que tiene esta época histórica, huyen de una realidad para irse a un mundo melancólico y lleno de idealismos, es decir, idealizan la libertad, idealizan la belleza, idealizan los conceptos, un poquito demasiado, repito, se va mucho con los sueños, se involucran demasiado con lo espiritual y lo religioso, y bueno, sus mensajes van a estar implícitos. El lenguaje va a ser subjetivo. Demasiada estética en su redacción, sin duda alguna, un poco irracional porque se va un poquito a la fantasía y buscan esta verdad universal. No al materialismo, ese es el lema de los, ¿cómo se llama? Simbolistas. Fíjense nada más, ellos estudian demasiado el cristianismo. No confundir cristianismo o catolicismo, ¿eh? El cristianismo es esta filosofía que este personaje histórico, universal que todos conocemos, que es Jesucristo, creó en el mundo. No es una filosofía, el pensamiento cristiano, es el cristianismo. Entonces ellos están demasiado adentrados en el mundo espiritual, el mundo, en esta atmósfera de la expresión del mundo. O sea, no da más no importa el exterior, importa mucho el interior para el romanticismo ahora, para el simbolismo. Llega a ser un poco cursi, pues sí, pero realmente tuvo una situación bastante positiva, bastante buena. Hasta la fecha el simbolismo se ve en las obras. Por ejemplo, el arte minimalista, que es bastante abstracto, un elemento a partir de una abstracción, un concepto completo. El simbolismo sigue siendo parte de esto, ¿no? O sea, todavía no encuentro el nombre de la pintora esta. Hay una imagen de ella muy interesante que está como un tipo fauno sentado en una silla, y una ventana, y hay como un sol y una luna, y ella es el fauno, ella es el venado con su rostro. Frida Kahlo dicen que se inspiró mucho en ella y le copió algunas cositas a ella. Y ella está sentada con forma de venado y está en una banquita y está su carita y atrás está la ventana como que en una oscuridad y luz y son símbolos, ¿no? Por ejemplo, el romanticismo, son bastante explícitos los conceptos y en ese simbolismo tú tienes que descifrarlos. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda de esta corriente literaria? ¿Dónde surgió? Bien, ¿quiénes son los fundadores de esta corriente?
Bueno, pues imagínate que esas personas tenían 17 años cuando fundaban las corrientes, no más. Tenían la edad de ustedes cuando hicieron las corrientes literarias, escribían sus sueños. Moraleja, si sueñan algo muy intenso, escríbanlo. Grábense. Soñé que estaba yo acá y allá, y lo grabas, lo guardas y después en unos años lo vas a escuchar y vas a decir, a ver, ¿qué soñé en esa época? Lo guardas en el drive y luego ya cuando tengas 25, 27, escucharé mi sueño cuando tuve 17 años. Y lo escuchas y dices, ay, qué onda conmigo, ahorita ya ni sueño, ya me duermo. Háganlo, graben un sueño que ustedes tengan. Bueno, y esto básicamente es el simbolismo. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? A ver, entonces, ¿cómo se llamó esa mujer que estuvo en el círculo de simbolistas franceses? ¿Qué? ¿Era mujer o era mujer? Bueno, Stéphane Malher. Y, ¿cómo se llamó el que escribió el manifiesto simbolista? No, ya, ok, muy bien. Ellos, verdad que estaban muy arraigados a la realidad, estaban muy apegados al mundo realista, como que quiero ver la realidad, ya enséñame lo que es, la verdad, vaya. No, eran fantasiosos, eran demasiado fantasiosos, estaban buscando, ellos imaginaban un mundo, un reino, eso es lo que imaginaban ellos, un reino estético, un reino libre, querían la verdad universal, estaban en contra de los burgueses, pero ¿saben una cosa? ¿Cómo es esa pelea de burgueses contra burgueses, no? Curioso. O sea, buscan poder a final de cuentas. Pero bueno, no voy a hablar mal de ellos, son unos hombres relevantes. Pero Salvador Dalí, que se pintaba de loco, o sea, se ponía como un loco realmente Salvador Dalí, pero no estaba loco, estaba muy inteligente. O sea, ¿cuánta fortuna no hizo Dalí con todas sus pinturas? Por cierto, dicen que ni siquiera las pintaba él. Tenía un taller donde le pintaban sus obras que más firmaba. De hecho, eso no les he contado, pero Alfonsina Storni, que es contemporánea, tuvo una relación amorosa con Rubén Darío, me parece. Creo que sí. Bueno, por ahí está, te voy a mandar un video. Hasta aquí dejamos las corrientes literarias, entramos ya en el romanticismo. Sé que voy rápido, ¿verdad? Un poquito rápido. Bueno, ¿cuál es el objetivo de ir rápido? Ir justificándome. Les voy a mandar los cuadros cuando concluya ya las obras de corrientes literarias con todos los autores. Entonces, durante el final del tema de corrientes literarias, les voy a hacer unas preguntas con todos los autores de todas las corrientes. Por ejemplo, el Ramayana, ¿a qué corriente literaria pertenece? Antiguo hindú. Antiguo hindú, muy bien. Y Homero escribió la obra que se llama La Odisea, perteneciente a qué corriente. Bueno, sí. Y, por ejemplo, tienen que acordarse de Allan Poe, que era de qué corriente era el libro. Allan Poe, Edgar Allan Poe, el padre del cuento corto, el padre del anglosajón, romanticismo oscuro. No les expliqué de Allan Poe. Sí, les dije, ¿qué obras escribió? Acuérdate del gato, un gato negro, el cuervo, el cadáver de la novia, ¿no es cierto? Espero que se les quede. ¿Y cómo se llama el padre del modernismo? ¿Cómo? Rubén Darío. ¿Con qué obra empezó el modernismo? Técnicamente. ¿Con qué obra empezó el romanticismo? Alemán. No es rapero, no, alemán, es un alemán el cantante. Es un alemán el autor. ¿Cómo se llama? Sturm-und-Drang se llama la corriente, pero se llama Goethe y la obra se llama Fausto, que dicen que es una copia de Homero, de la obra La Odisea. Bueno, yo no sé. Hasta aquí lo dejamos. Hoy con siguiente asignatura. Vamos a ver técnicas. Hoy regresamos a las técnicas de
comprensión lectora al inglés. Espero que no se les haya olvidado nada de lo que hemos visto de main idea, dice question, etcétera, etcétera. Vamos a regresar a las técnicas, porque las técnicas las adquieres a partir de la práctica. Lectura, leen una vez